Muy buenas noches para todos los oyentes, un saludo fraterno de parte del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, el Instituto Bíblico que hace parte de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Como todos los jueves, tenemos este espacio, Escuela Bíblica para Todos, para estudiar en comunidad el texto bíblico. En esta oportunidad y durante todo este año hemos venido estudiando el libro del Deuteronomio, y para este estudio nos ha acompañado y nos viene acompañando el profesor Miguel Camelo, también profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Profesor Miguel, buenas noches, bienvenido. Elizabeth, buenas noches a todos nuestros oyentes, a los estudiantes del programa de Ciencias Bíblicas de Uniminuto, a los egresados y todos los amantes de la Sagrada Escritura, a los que invitamos noche a noche a encontrarnos con la palabra del Señor y hacer una meditación para nuestra espiritualidad. Así es. Bueno, entonces, para nuestros oyentes, esperamos que quienes están en casita puedan tener su texto bíblico ahí en la mano para ir siguiendo la lectura, y quienes están regresando a sus casitas también y nos están escuchando, pues también bienvenidos. Vamos a leer a favor de ustedes. En el programa pasado empezamos a estudiar el capítulo 5 del libro del Deuteronomio. Entonces el profesor Miguel nos dividía los versículos que leímos del 1 hasta el versículo 21, y en la primera parte, los versículos del 1 al 5, es lo que diríamos la introducción al decálogo. También, y bueno, es importante solamente como por articular el programa pasado con el de hoy, porque hoy continuamos en el estudio de los 10 mandamientos como tal. Estos primeros 5 versículos del capítulo 5 nos hablaba del pueblo de hoy. Recordemos solamente que aquí Moisés habla y Dios habla, porque Moisés es el profeta de Dios, así que el intermediario está mencionando las palabras de Dios, pero algo interesante que vale la pena recordar es que le decía a la generación del presente, a esa generación que según este relato está a punto de entrar a la tierra prometida, ustedes son los que estuvieron en Sinaí, o sea, los traslada geográfica e históricamente a un momento donde Dios había hecho una alianza con un pueblo que había salido de Egipto, con el que se había encontrado en el Sinaí, había hecho una alianza. Pero lo interesante es que el autor ubica a esta generación presente allá en ese lugar y dice, Dios ha hecho una alianza no con nuestros antepasados y nuestros padres, sino con nosotros hoy aquí. Ese es un dato muy, muy, muy interesante, porque está diciendo que no importa el tiempo, el lugar, el espacio, dónde, cuándo, pero las generaciones presentes y las generaciones futuras están implicadas en la alianza, tanto para recibir sus beneficios, pero también para comprometerse y tener una responsabilidad. Entonces, es lo que hemos visto en los primeros 5 versículos. Hoy, pues el profesor nos dividió también hace 8 días una pequeña estructura de los mandamientos que van del 6 al 21, versículos 6 al 21, y nos la dividió de la siguiente manera, en 5 partes. Entonces, uno, que van de los versículos 6 al 10, que se refiere al culto de Dios. En un segundo momento, el versículo 11 habla del nombre de Dios. Luego, en los versículos 12 al 15, habla del sábado, del Shabbat, del día de reposo. El versículo 16, como cuarto punto, habla de los padres, y como quinto punto, los versículos 17 al 21, habla del mandamiento ético. Y algo interesante que el profesor nos enseñaba es que en esta estructura, que es diferente a la estructura del Éxodo, aquí la centralidad está en los versículos 12 al 15, que tiene que ver con el día de reposo, y ese día de reposo anclado al acto liberador que Dios ha hecho con el pueblo, que es lo diferente al decálogo del libro del Éxodo, que enfatiza la teología de la creación. Entonces, pues con este pequeño recorderis, diciéndolo coloquialmente, entonces vamos a comenzar nuestro estudio. Entonces, profesor Miguel, no sé si te parece que vayamos leyendo cada una de las partes o cómo quieres continuar hoy. Sí, señora, vamos a iniciar entonces leyendo la segunda sección, la que corresponde al capítulo 5, versículos 6 al 11, que nos presenta el conjunto de mandatos relativos a el Señor Yahvé. Entonces lo vamos a leer en favor de quienes nos acompañan y empezamos a hacer algunas disquisiciones sobre ese abordaje.
Bueno, muy bien. Entonces me permito dar lectura a favor de quienes no tienen el texto en su mano y dice de la siguiente manera, versículos del 6 al 11. Recordemos que estamos en el capítulo 5 del libro del Deuteronomio. Entonces dice de la siguiente manera, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, entonces, Elizabeth, iniciamos este recorrido por esta segunda sección, reconociendo varios aspectos muy significativos desde el primer versículo. El versículo 6 empieza este versículo enunciando, yo soy, en esta particularidad bien importante, yo soy el Señor tu Dios, y viene el argumento histórico que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, de esclavitud, ¿no? Bueno, interesantísimo esta primera expresión, y en esta nos podríamos quedar haciendo casi todo un programa, con respecto a la expresión en hebreo, Anoki Yahvé, ¿no? Yo soy Yahvé, ¿no? Mire, una cosa muy particular, muy significativa, porque dicen los exégetas que esta expresión corresponde en el tiempo, en la datación del tiempo, a la época previa a la caída de Samaria, que habíamos enunciado por allá en un programa anterior, ¿no? Y la importancia o la singularidad del nombre de Yahvé, que es único, que es singular, que lo diferencia de los otros Elohim, porque mire que aquí tenemos una diferencia ahí bien significativa, que cuando está hablando que va a haber otros dioses, se utiliza el sustantivo Elohim, ¿sí? Entonces aquí vamos a conectar el primer aspecto, que es la identidad de ese Dios de Israel que da esta ley, este conjunto de mandatos y que establece un pacto, ¿no? Entonces, este Dios que nos presenta el versículo 6 del Deuteronomio es muy singular, muy particular, muy único, ¿no? Con relación al pueblo. Es el único Dios de Israel, ¿no? Y la particularidad o la importancia que tiene aquí en este versículo 6, el verbo sacar, ¿no? Dice que yo te saqué. Este conector del verbo sacar va a aparecer en la segunda sección, en la que vamos a hablar sobre el Shabbat, ¿no? En el versículo 15 hay una conexión estructural importantísima, porque sabemos quién es Yahvé, yo soy el Señor tu Dios. ¿Y qué hizo? Sacó al pueblo, ¿sí?, de la tierra de servidumbre, de esclavitud que tenían en Egipto. Entonces mire la particularidad, y aquí vendría como el siguiente elemento. Estoy acelerando un poquito la explicación del versículo 7, donde hace un paralelismo antitético, ¿no?, con otros dioses. Mira, no tendrás otros dioses delante de mí, ¿no? Y ya habíamos dicho la vez pasada, cuando en la estructura de la teología del deuteronomista, la singularidad, ¿no?, que tiene este aspecto sobre no tener otros dioses, otras divinidades, otras figuras, etcétera, etcétera. Interesante, entonces, cómo este decálogo inicia con la identidad, con un rasgo de identidad del Dios de Israel. Yo soy el Señor tu Dios. El Señor Yahvé, ¿no?, como tú nos estabas diciendo en hebreo, Anoji, Yahvé, yo
el Señor Yahvé y todo lo que implica el nombre Yahvé, ¿no? Todo lo que implica, pero algo que me llama la atención es que tú nos dices que la datación de esta primera expresión proviene del siglo VIII, del momento en que el reino del norte cae y su capital, pues, que es Samaria, ¿no? Y es interesante porque quizás nuestros oyentes estén preguntando, bueno, pero ¿cómo así? Porque Deuteronomio es antes de los libros o de los libros de los reyes, que es donde nos narra toda esta historia. Pues recordemos solamente a los oyentes y a favor de los oyentes, es que este libro del Deuteronomio tuvo un proceso de redacción, tuvo varias etapas en su proceso de redacción. Entonces parece que, según los estudiosos, como el profesor nos dijo en programas anteriores, es muy posible que haya llegado a su forma final, no que no hubiese existido un núcleo, ni que hubiese existido nada antes, pero parece que llega a su forma final en el tiempo del exilio. Entonces, por eso, el profesor nos está diciendo que esta fórmula es muy antigua, y es muy antigua y probablemente data, es posible que no estuviera así escrita en el tiempo ya final de su redacción, y por eso esta fórmula antigua data de ese momento. Y es interesante el plural y el antítesis que nos pones frente a Dios único, y ese paralelismo antitético, antónimo, con otros dioses del versículo 7. Sí, señora, muy particular porque aquí se va a centrar la identidad del Señor, ¿no? La identidad del pueblo de Israel y cuál es su interpretación de la intervención divina para liberar el pueblo de Israel. Bueno, pues aquí después de ese versículo 6 encontramos el versículo 7 que ya estábamos enunciando: no tendrás otros dioses delante de mí, y viene una secuencia de nos, de N-O, no tendrás otros dioses, no harás ídolos, y viene una secuencia negativa bien marcada. Yo trataba de marcarla en el versículo 7, no, en el 8, no, y viene una secuencia negativa, ni. Entonces en el versículo 8 encontramos 4 negaciones, y de la misma manera encontramos en el versículo 9, no a los ídolos, no los servirás, ¿cierto? Y en el versículo 11, no llevará, ¿no? Y no tendrá. ¿Ves? Miren una formulación bien importante de la forma en la que se da esa forma de presentar la forma en la que se escribe. Entonces, eso quiere decir que podríamos pensar en unos imperativos, es decir, no, es como si se dijera con todos estos no, ni, o sea, absolutamente no, es como un énfasis, ¿no? En la repetición, o sea, absolutamente no tendrás otros dioses distintos a mí. Es lo que podríamos pensar, ¿cierto, profesor Miguel? Sí, señora, y mire, y decía porque quería como dar una comprensión que para nosotros no entendemos por qué nos dice todo no, y es una fórmula para enseñar, ¿no? Es didáctica, es pedagógica, ¿no? Y para comparar entre el Dios de Israel y otros dioses, ¿no? Entonces la manera en la que nosotros sí tendríamos que captar cómo se formula este tipo de leyes, de mandatos, ¿no? Una formulación negativa, digámoslo de esta manera. Sí, una formulación negativa, y yo creo que esto va en sintonía y tiene relación con lo que tú nos has venido diciendo con respecto a cómo esta fórmula antigua y estas negaciones también aparecen en otros lugares, ¿no? Porque
si nos ubicamos o recordamos un poquito esta historia, por eso la datación y por eso el profe nos estaba hablando de la datación, porque es que en el norte pasó todo el tiempo eso. O sea, en el norte recordemos que estaba Baal, uno de los principales reyes de Canaán, estaba también la diosa, dioses, Baal, y también la diosa Astarte, que eran dioses de la fertilidad, entre otras cosas, ¿no? Y por eso esa negativa frente a, si se quiere, no fueron ellos, o sea, no son otros dioses, por eso la identidad, no son otros dioses los que te sacaron, no son otros dioses los que te liberaron, no son otros dioses los que te llamaron a construir un proyecto de vida, sino soy yo el que desde que te saqué de Egipto te estoy llamando a la vida y a construir un proyecto de vida. Creo que ahí hay una relación muy interesante entre por qué no tener otros dioses distintos a Yahvé. Sí, Elizabeth, y además diríamos que la comprensión de esa formulación negativa, pues para nosotros y más de pronto tal vez para los jóvenes nos causa como pesadez que nos digan a todo no, 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 no. Pero si entendiésemos cómo es la formulación en el mundo semita de esa construcción, entenderíamos que la finalidad didáctica o pedagógica que tiene esas no es para abrir la posibilidad a otras muchas más cosas. Solamente si dijésemos, hicimos un ejemplo, dijésemos que nos dicen por aquí no puede hacer tal cosa, pero significa si abriésemos 10 túneles, digámoslo así, y dijésemos que la negación es una no para uno, quedan 9 de las 10 como medidas posibles, ¿no? Interesantes. Entonces, lo que pasa es que pues, para nosotros nos cuesta entender esa formulación negativa como una coacción, digámoslo así, ¿cierto? Pero ese no es el sentido, sino el sentido es comparar entre esa negatividad, esa negación, uno, comparado a otros muchos. Si nos estuviésemos en un parque de diversión y tuviéramos un tobogán, podríamos decir, uno dice que no, pero las otras cantidad de lugares sí. Entonces, a mí me parece que esa formulación es más importante para captar por qué se formula de esa manera negativa el recorrido de este decálogo. Sí, eso quiere decir que desde esta perspectiva, en esta formulación semita, se está invitando, si se quiere, a poner sobre una balanza uno y otro, para que quien está escuchando, como tú dices, los jóvenes, no simplemente sea una carga, bueno, y toda la generación, ¿no? Pero que no sea esa carga que se cierra la posibilidad y esa carga negativa como que ellos no quieren, los jóvenes hoy en día, no quiero que me prohíban, no quiero. No, es como invitar a poner en balanza y que se pueda hacer un proceso de pensamiento, como tú decías, es didáctica. Y al ser didáctica, reflexiona, o sea, y te voy a dar los motivos, o sea, mira las posibilidades frente a, y entonces, claro, eso es muy sapiencial también, eso es muy propio de la cultura semita. Sí, señor. Bueno, entonces, mirando el versículo 9, veíamos la conexión entre el 8 y el 9, los ídolos, adorar a otras divinidades, a otros dioses, y viene un argumento bien interesante porque vuelve y recalca la identidad de Dios, donde que es el Señor tu Dios, un Dios que es celoso, ¿no? Que castiga, dice el texto, la iniquidad, mire, de los padres. Recuerda que veníamos en el argumento en el capítulo anterior de esos padres que no cumplieron la alianza, ¿cierto? Y que se va a promover para la nueva generación esa obediencia, ese acatamiento, ¿no? Y viene en el versículo 10 como un Dios muestra su misericordia de siglos, con abundancia, ¿cierto? Misericordia a millares, mostrando su amor a quienes guardan los mandatos.
muy particular y muy significativo, porque uno pensaría que no, es que Dios le dice a uno solo no, 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 no. No, aquí también está diciendo la intervención misericordiosa, amplia, generosa, para múltiples de generaciones de los que guardan los mandatos, los que aman a Dios. Sí, eso nos indica que hay un rasgo particular de esa expresión yo soy el Señor tu Dios, porque se establece no solamente la identidad, sino también el aspecto relacional con el pueblo, ¿no? El aspecto relacional con el pueblo. Y en ese aspecto relacional, pues él también recuerda que él les ha salvado, ¿no? O sea, hay un acto de amor en lo que dijéramos es como el cimiento, la base de ese acto de liberación, de ese acto de sacar de la esclavitud, de liberar de la esclavitud. Hay un acto de misericordia, hay un acto de amor, hay un acto de invitar al pueblo, así como en gratuidad Dios ha salido para sacarlos, para mostrarles su fidelidad, dijéramos, para mostrarles su amor, pues también digamos que el pueblo está invitado, no por coacción, sino está invitado a recordar todo lo que Dios ha hecho para también salir a su encuentro en gratuidad. Esto me parece que es muy lindo con respecto a las otras divinidades. Pues bueno, así, hasta aquí hemos encontrado unos elementos bastante interesantes. ¿Qué les parece si salimos a un pequeño corte y luego ya regresamos para continuar en este estudio de estos mandamientos, de este decálogo del Deuteronomio? Muy bien, pues después de este breve corte, vamos a continuar estudiando el Decálogo, la versión del libro del Deuteronomio. Simplemente para recordar para quienes hasta ahora están entrando en sintonía, que hemos visto en la primera parte, el profesor Miguel pues nos introdujo ya en el estudio de los versículos 6 al 11, que tiene que ver con Dios, pero hemos estudiado el versículo 6 al 10, del versículo 6 al 10, donde aparecen elementos muy significativos. El primer elemento es la presentación de Dios, yo soy, y ese yo soy es ese rasgo de identidad del Dios de Israel, ¿no? Ese rasgo de identidad que es una fórmula muy antigua y que estaría puesta en la caída de Samaria. Estamos hablando del siglo VIII, 722, 721 a.C., una fórmula muy antigua de la presentación de Yahvé y que era reconocido así. Ahora, esa singularidad está unida al versículo 6, donde se habla de te saqué, te liberé, te saqué de Egipto. Hay una acción propiamente, una historia detrás de este nombre, con todo lo que ese nombre significa, con todo lo que ese nombre implica, y es la liberación de Egipto, que también está en el versículo 15, más adelante lo veremos. Pero también el profesor nos mostraba un paralelismo antitético entre ese yo soy el Dios de ustedes, frente al versículo 7, no tendrás otros dioses. Hay un paralelismo antitético entre yo soy el Dios de ustedes, frente a otros dioses que no son los dioses que los han sacado. También otro elemento interesante era esas negaciones continuas de no, que se repite varias veces. No tendrás ni, versículo 9 no, versículo 11 no, es como una fórmula didáctica para enseñar. No tiene una carga negativa, ¿cómo se diría? Una carga negativa como aburrida, dijéramos, simplemente de una prohibición, sino que ese no indica que se abren otras posibilidades y que hay que poner en una balanza, que hay que reflexionar, hacer un proceso de pensamiento si se quiere, y recordar también lo que Dios ha hecho y cómo ha salido al encuentro. Entonces se abren un mundo más de posibilidades, ¿no? Y entonces ese no es porque las posibilidades tienen que ver con la vida, la construcción de la vida, la liberación, un proyecto de vida de libertad y un proyecto de vida. Entonces hay que sopesar y por eso en ese sentido estas negativas que tenemos acá. Bien, profesor Miguel, entonces, ¿cómo vamos a continuar en esta segunda parte? Bueno, quería completar el argumento de que Dios, ese Dios de Israel, tu Dios, un Dios que es celoso, es misericordioso, ¿no? Importante este aspecto
fundamental, porque aunque sí castiga a los que se portan mal con sus hijos y no le obedecen, ¿no? Su misericordia va por 1000 generaciones, ¿no? Muy singular, para que no nos quedemos con la idea de que es un Dios castigador solamente. Y en el versículo 11 nos faltaba hacer el comentario del cierre de esta estructura con otro no, dice, no tomarás, y dice, en vano el nombre, el Shemot, ¿no? El nombre del Señor tu Dios, ¿cierto? Porque el Señor nuevamente reafirma, no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Miren la importancia del nombre. Recordaba en la presentación de estos 5 libros de la ley del Pentateuco que llamamos, ¿no? Y el segundo se llama Shemot, ¿no? Los nombres. ¿Y cuál es el nombre fundamental o importante? El nombre de Dios. Y ese nombre de Dios es tan importante, tan singular, tan santo, que no puede ser banalizado, ¿cierto? No se puede utilizar el nombre de Dios para cosas que no son adecuadas, que no son propias. Entonces, con esto cerraríamos la primera sección, los mandatos relativos a Yahvé, y entraríamos en la segunda sección, a ver que nos dé el tiempo del programa, versículos 12 al 15, sobre la institución del sábado o el Shabbat. Muy interesante, muy importante, porque este Shabbat, ¿no? Este día de reposo es muy particular y único, miren, particular y único. Es una de las instituciones que mantuvo, ¿no?, a el pueblo en todas las distintas etapas. Yo le preguntaba a mi profesor Joseph Sievers, cuando estábamos estudiando estas cosas, y le decía si los judíos habían guardado al Shabbat, al sábado, o más bien el Shabbat fue el que los preservó a ellos, ¿no? Una cosa muy particular. Entonces viene en el versículo 12, viene un verbo fundamental inicial, guardar. ¿Guardar qué? Ese día consagrado al reposo, a la santificación, porque es una forma de alianza, de vered con Dios, ¿sí? Y por eso el autor dice que el Señor tu Dios ha mandado esa institución, ese mandato del día de reposo. Y lo desarrolla en el versículo 13 diciendo, porque 6 días trabajarás, ¿no? Estamos evocando el Génesis, y harás todo el trabajo durante esos 6 días. ¿Por qué? Porque en el séptimo día, en el reposo, haremos el día consagrado hacia el Señor. Donde en el 14 dice, pues entonces el séptimo, no parece un programa de televisión ahora, el séptimo día, ¿no?, es el día consagrado para el reposo, para honrar, para venerar a Dios, el Dios tu Dios. Mire, las frecuencias es interesante porque viene varias veces la secuencia reposo, reposo, y el día séptimo, Sí, efectivamente, los versículos 12 al 15, como tú dices, el texto bíblico dice, guardarás el día de reposo. ¿Sabes qué me llama la atención eso que tú acabaste de decirnos? De más bien hay que entender que es el día de reposo, el Shabbat, el que guardó y el que preservó a Israel. Es interesante. Ahora, tú nos decías algo, empezando pues, o desde el programa pasado, y es que este guardar el día de reposo es la centralidad de esta versión de los mandamientos, es decir, es lo más importante. Y tú nos anclabas y nos relacionabas, porque aquí el sentido del sábado tiene una relación muy importante con la liberación, con el acto liberador de Dios. Entonces este mandamiento, que es de orden religioso, pues tiene un sentido, por qué no decirlo, de justicia social, ¿no? Un sentido de justicia social no solamente consigo mismo, sino también con los demás. Porque ¿cuál es la motivación? Pues la motivación es que el descanso sabático es la esclavitud de Egipto. O sea, equivale a decir, ¿por qué no decirlo? Esa experiencia, esa experiencia del Egipto, de la esclavitud, fue un obstáculo para un auténtico proyecto de vida. Entonces hay una relación muy estrecha, por eso
hay una relación muy estrecha de este sábado con el acto liberador de Yahvé, ¿no? Tú no lo recordabas, pues no lo enseñabas desde el programa pasado. Sí, señora, porque el eje, el enfoque que tenemos aquí es la experiencia del Éxodo, la experiencia liberadora, y es el argumento histórico y teológico por el cual se preserva, se cumple ese séptimo día de reposo en el Señor, porque mire que está entendido también desde la óptica del Génesis, porque es que si Dios mismo, Él hizo la creación en 6 días y en el séptimo día reposó, pues de igual manera, el pueblo tiene esa condición de preservar, de mantener esa institución del día consagrado a Dios. Entonces tiene esa particularidad, esa connotación muy, muy profunda. Y fijémonos cómo en el versículo 14, esa institución del séptimo día de reposo, consagrado, dedicado a reconocer la acción, las maravillas de Dios, ¿no? Tiene también una secuencia. Yo me ponía a contar las negaciones, 9 negaciones. No harás ningún trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tus animales, ni el forastero. Esas 9 secuencias de negación, porque todos estos están llamados a preservar el día de reposo, muy particular. Eso es muy, muy significativo, pero aquí hay 2 ejes que son interesantes, porque en el argumento histórico decíamos que incluso, no solamente los hijos de Israel, sino incluso los esclavos, y viene 2 veces la secuencia siervo, sierva, y después dice para que tu siervo y tu sierva, otra vez en ese mismo versículo, o sea que encontramos 2 siervos, 2 siervas, descansen, mire, el reposo como tú. ¿Y por qué? Porque está recordando la memoria histórica de que Israel, los hijos de Israel también fueron esclavos en tierra de Egipto, y por eso ya engancha con el versículo 15, acuérdate, ¿no? Recordar que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios, viene el verbo que habíamos dicho importante, te sacar, ¿sí? Con mano fuerte, con brazo extendido. Sabemos que ya habíamos dicho que era una metáfora, por lo que el Señor tu Dios te ha ordenado, para que guardar el reposo. Mire que enganchan nuevamente los argumentos con el que estaba iniciando esta secuencia del versículo 12, guardar, ¿no? Guardar aquello que ha mandado Dios. Esto ya de entrada nos está mostrando cuál es la particularidad también de Israel, que desde programas pasados tú nos habías enseñado. O sea, hay una particularidad de Dios, es distinto a los otros dioses, pero también el pueblo es distinto a la gente de Canaán, donde ellos van a entrar. Hay una singularidad, y la singularidad me parece muy bello, porque es mirar al otro, y la base o el punto de partida es que ustedes, esa es la base o el motivo teológico, si se quiere, ustedes fueron esclavos en Egipto y Dios los liberó. Por eso el día de reposo siempre les recordará, por eso no trabajará ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu siervo, ni tu asno, nadie. Porque es que el hecho de trabajar recuerda la esclavitud, pero esta institución es para celebrar la vida, para celebrar que se ha pasado de muerte a vida, ¿por qué no decirlo así? Y que esa singularidad y esa identidad del pueblo, ni siquiera como un individuo, sino como un colectivo, empiezan a vivir de otra manera, empiezan a construir una sociedad donde se respeta y se defiende la vida en todas sus formas, ¿no? En todas sus formas. Me parece muy bello, porque de trasfondo está eso. Entonces la fiesta, recordemos un poquito también que las festividades, ¿para qué eran en Israel? Pues las festividades que comienzan siendo festividades agrícolas y luego que toman connotaciones religiosas, el propósito es que cuando se están celebrando las fiestas, pues no hay diferencias de ningún tipo, no hay, porque el pobre
viene, come, se celebra, se come, se medita sobre la Torá, y en este caso las fiestas tienen ese tinte de vida, ese tinte de singularidad de Israel, que no se les vaya a olvidar, y no esclavicen a su hermano. Me parece que es muy bello, profesor Miguel. Sí, señor, y con la singularidad que tiene, la importancia que tiene, que todas las semanas, todas se preserva ese día de reposo. Es una experiencia bellísima cuando uno va a Israel y ve todo un país en su casa consagrado para mantener ese día de reposo, día de adoración, día de estar en familia, día de orar, día de estar juntos. Es muy singular, muy significativo y profundo, que marca la identidad del pueblo escogido por Dios. Bueno, pues pasemos a la última sección para que nos alcancemos algo en los versículos 16 al 21, que nos presentan los mandatos sociales, ¿no? Habíamos dicho que había un paralelismo entre los mandatos de Yahvé, de Dios, ahora los mandatos sociales, y en el eje central estaba el Shabbat, ¿no? El sábado. Bueno, aquí encontramos también una formulación negativa muy particular, pero muy singular, que en el versículo 16 es un mandato con formulación positiva, ¿no? Y después vienen las formulaciones negativas. En la 16, honra a tu padre y a tu madre. Y mire la bendición que da, como el Señor tu Dios te lo ha mandado nuevamente, para que tus días sean prolongados, una bendición, y para que te vaya bien en la tierra. Mira el argumento de la tierra que el Señor tu Dios te da. Recordemos que los hijos de Israel, que van a ser herederos de la promesa en el libro del Deuteronomio, tienen esa singularidad, ¿no? Son hijos bendecidos que van a recibir la promesa, ¿cierto? Para el futuro. Es muy importante, muy singular, y viene la formulación. Voy a hacerlo así en secuencia. En el 17, el no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no robar, no dar falso testimonio, que esa es una de las cosas más álgidas y comunes en la sociedad. Y en el 21, no codiciar, ¿no? La mujer del prójimo, hoy tendríamos que decir también invertido, ¿no? Que el prójimo de la prójima. Y viene un alargamiento, y no desear la casa, los bienes, las cosas de su prójimo. Y vienen 6, ni el campo, ni el siervo, ni la sierva, ni el buey, ni su asno, ni nada que sea del prójimo. Mire, muy particular esa formulación. Ya dijimos que era una formulación negativa, pero que tenía una intencionalidad didáctica, pedagógica, ¿no? Para proteger, para cuidar, ¿no? Para guardar cosas que son fundamentales para la convivencia social. Sí, me parece que hay una articulación muy interesante, porque el Shabbat lleva a la libertad y al descanso, ¿no? Pero también articula, porque Dios los ha liberado para un propósito, o con un propósito. Tienen una responsabilidad, no simplemente los liberé y ya les doy la libertad, sino que hay una responsabilidad frente a una construcción. Y yo creo que ese Shabbat que recuerda esa libertad, ahora ¿a qué los invita? Y es lo que sigue, ¿no? Entonces, por eso se llaman, como tú decías, los mandamientos sociales. Los mandamientos sociales. Entonces, el Shabbat recuerda que hemos sido esclavos, que no esclavizaremos, vamos a un proyecto de libertad, pero también a un proyecto de vida. Y en ese proyecto de vida y de construcción de vida, entonces, ¿cuál es el compromiso? No solamente con Dios en los primeros mandamientos, pero es que si hay un compromiso de fidelidad con Dios, pues tiene que haber un compromiso de fidelidad con el otro. Eso no solamente es horizontal, sino también vertical. Y ahí vertical implica la vida del pueblo con relación al otro, con relación a quien está a su alrededor, con relación al prójimo. Y me parece que ahí está como la articulación. Sí, señora. Quería hacer 2 comentarios para dar que el tiempo nos dé. Uno, que con respecto a esta segunda sección del decálogo del Deuteronomio, cierto, que corresponde a los 16 al 21, hay una fórmula, una estructura que se llama una cadena coordinada, cuando la estudiamos.
Aquí encontramos en el capítulo 5 6 veces la expresión we, lo en hebreo y no, y después lo, que es no, una secuencia, una cadena coordinativa. Bueno, muy singular y muy importante. ¿Por qué? Porque le da articulación a lo que estamos diciendo, y en esta segunda parte se distingue el mandato positivo, el mandamiento de honrar a padre y madre, y después una serie de 6 prohibiciones nuevamente. Entonces ahí tenemos un conector bien interesante, y en esta sección los 6 mandatos están coordinados y forman una serie de sucesivas correspondencias. ¿Qué quiere decir eso? Está presentando una serie de delitos y como que identifica cuál es la causa principal. En el 5:17, el asesinato, la causa principal es el falso testimonio. Entonces está conectado el 17 con el 21. De la misma manera, el adulterio del 5:18, la causa principal, ¿cuál es? Desear la mujer del prójimo, en el 5:21a. Y el hurto, el robo, 5:19, la causa principal es codiciar que los bienes ajenos o todo lo que es del prójimo, ¿no? Pero una cosa muy singular o muy particular, decía yo, que el falso testimonio es un juicio, es uno de los modos más simples pero más efectivos de hacer venganza contra un enemigo, contra un adversario o contra el hermano, que ahí viene donde viene el detalle muy singular. ¿Por qué? Este aspecto es uno de los elementos más marcantes, ese falso testimonio que aleja a la persona tanto de su familia, de sus seres queridos, del prójimo, del que tiene allá, como con Dios, ¿no? Es muy singular, muy significativo esta posibilidad que tendríamos de entender la conexión entre los delitos que describe la ley y la causa principal, llamémoslo así. Sí, es una forma de vida. Israel está invitado a una forma de vida, pues aquí no lo menciona así, pero sería la justicia tan mencionada en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, si tú haces este tipo de cosas, matas, cometes adulterio, robas, no honras a tu padre y a tu madre con todo lo que implica, pues sí, tú nos dijiste al principio, pues de cada una de estas cosas, si profundizásemos, carambas, encontraríamos una riqueza impresionante, pero para avanzar y que se logre en este programa abarcar estos 10 mandamientos que tenemos acá, pues el hecho de hacer estas cosas desestabilizan el equilibrio del pueblo, digamos, desestabilizan el equilibrio de la sociedad, y es lo que llamaríamos en el Antiguo Testamento con esa palabra sedaká, que significa justicia. No se establecería la sedaká. Entonces el pueblo fue muy llamado siempre, y por los profetas Amós, Oseas y bueno, otros profetas, a establecer la justicia. O sea, si tú haces este tipo de cosas, robas, matas, etcétera, etcétera, tú desestabilizas la justicia. Por eso decíamos que estos mandamientos tienen el propósito, y que están articulados con el Shabbat, con todo lo que ya se dijo, tienen un sentido de justicia social, tienen un sentido de esa justicia, profe. Bueno, sí, y entonces pues para cerrar tendríamos que entender que este conjunto de leyes, el decálogo, pues reúne todos los aspectos necesarios para la vida comunitaria, para la relación con Dios, la relación con la familia, con los seres queridos, y la relación social con los que comparte. Entonces, indudablemente, es una invitación didáctica y pedagógica para acercarnos a la presencia de Dios y a vivir junto a Dios, junto a los seres queridos y a la sociedad. Creo que es una manera muy bella de cerrar el programa de esta noche. Invitarnos, el texto pues hoy también en nuestro hoy, la generación del presente, que también el texto nos invita a ubicarnos allá en el Oreb, hoy como creyentes, como cristianos, en una nueva alianza en Cristo que ha sido escrita en nuestro corazón. También nos invita a tener un proyecto de vida. Dios nos ha liberado a través de su Hijo Jesucristo para que construyamos un proyecto social, un proyecto de justicia. Entonces, como dices tú, un proyecto de vida en relación con Dios, pero también en relación con el otro. Muchísimas gracias, profesor Miguel, por este programa de hoy, que ha sido muy significativo y muy bello para nuestra construcción comunitaria de vida. Un saludo fraterno. Bendiciones para todos.
todos y todas. Un abrazo.